2017 empecé mi negocio de gestión de viviendas vacacionales. Actualmente gestiono 50 y en este canal enseño todo lo relacionado para que cualquiera pueda emprender en esto y hacer lo mismo. En este vídeo vamos a hablar de las principales preguntas que os puede hacer el propietario de un apartamento que posiblemente quiera contratar vuestros servicios para que le gestiones los alquileres de su vivienda. Digamos que ya habéis visto mis vídeos de todo lo que hay que hacer en este negocio, qué incumbe y cómo conseguir clientes. Ya os ha contactado un propietario, quiere reunirse con vosotros para que le cuentes tus servicios, lo que cobras y que le gestiones las viviendas. Entonces, aparte de explicarle tus servicios y de lo que cobras, que voy a hablar de ello también en este vídeo, os voy a decir preguntas y respuestas de las principales cosas que os pueden preguntar. Vuestros servicios, pues ya he hablado de ello en otro vídeo donde lo detallo más, pero resumiendo, hacer fotos y anunciar el apartamento en distintas páginas web, recibir a los viajeros a la llegada para darles las llaves y enseñar el apartamento, hacer limpieza, lavandería al final de la estancia para dejarlo listo para la siguiente reserva y asistir a los inquilinos en caso de que tengan cualquier duda o problema. Eso es un resumen. ¿Cuánto cobrar? Suele ser un porcentaje de lo que se alquile. En mi caso yo cobro un 23%, que no es ni mucho ni poco. Yo he visto que las mayorías de agencias suelen cobrar entre 18 y 25. Entonces, digamos que tú publicas esta propiedad y la alquilas por 500 a la semana. Si cobras un 20%, pues 100 euros van a ser para ti. Aparte de la tarifa de limpieza que paga el inquilino, además del precio por noche. O sea que cobrarás un porcentaje por lo que se alquile más esa tarifa de limpieza. Otra pregunta que os pueden hacer es, si tú estás gestionando mi vivienda y no entran alquileres, si no se alquila, yo como propietario tengo que pagar algo. Y esto lo preguntan porque puede ser que aparte de los honorarios que cobres por reserva, puede que tengas alguna especie de tarifa anual o algo por el estilo que la cobres sí o sí. En mi caso yo no lo hago, pero esto es lo que se referiría a un propietario, si hay algún pago fijo o por el estilo. Otra pregunta, si tú te vas a encargar de la limpieza cuando me quede yo, familiares o amigos. O sea, hablando como si yo fuese el propietario, te puedo preguntar si tú haces la limpieza, aparte de cuando es tus alquileres. En mi caso sí, la hago y les cobro al propietario por esa limpieza lo mismo que tengo puesto como tarifa de limpieza en las plataformas, que es para cubrir gastos de la persona que va a hacer la limpieza más lavandería. Y yo lo hago así porque puede haber algún propietario que no quiera pagar esa tarifa y diga que ellos se van a encargar de la limpieza, pero muy posiblemente no van a hacer una limpieza que esté al nivel que tiene que estar para cuando se alquile viajeros. Entonces yo le digo eso mismo directamente, que la tengo que hacer yo para que esté según mis estándares y ya está. Como mucho les digo que si usan sus propias sábanas y yo no tengo que hacer lavandería, les cobro menos porque no hay gasto de lavandería y no tiene más misterio. Otra pregunta que os pueden hacer es si tú como gestor exiges una disponibilidad mínima al año para tus alquileres. O sea, esto lo preguntan porque puede haber propietarios que digan yo solo quiero alquilar en la temporada alta, que es 4 meses, el resto del año cerrado. O por el contrario, si te dicen yo vengo 2 meses de verano y el resto del año para alquilar. Es a lo que se refieren si tienes una disponibilidad mínima, que sea que necesitas mínimo 6 meses para ti para alquilarlo o 10 o lo que sea. Eso ya depende de ti, de que veas que te sale rentable. En mi caso no tengo establecida una disponibilidad mínima, pero les pregunto a ver qué intenciones tienen, porque yo tengo que ver si me merece la pena o no. O sea, alquilar un apartamento toda la temporada baja, pero que el propietario se quede en la temporada alta y que no se alquile ese periodo, a mí no me merece la pena, porque yo no voy a estar todo el año cobrando poco, que son más baratos los alquileres, para luego en la temporada alta, cuando puedo cobrar más, no poder hacerlo. Entonces yo siempre les pregunto cuáles son sus intenciones. Si por el contrario dicen solo quiero alquilar los 4 meses de alta temporada o los 2, porque es cuando se saca dinero, el resto del año no me interesa, pues en ese caso yo encantado de hacerlo de esa manera, porque así lo alquilo los meses de temporada alta cuando más se cobra y el resto del año nada. Hay otros propietarios que hacen un combo de alquilarlo por semanas en la alta temporada y luego en el invierno alquilarlo a medio plazo o largo. En mi caso yo no me meto en
en alquileres de medio o largo plazo. Entonces, si un propietario me contacta que me dice que quiere hacer eso, yo lo que le digo es, yo me encargo de alquilarlo los 4 meses de alta temporada, pero los otros meses de baja temporada tienes que buscar otra agencia que esté especializada más en eso. Y la mayoría lo aceptan, no he tenido un problema en ese sentido. Otra pregunta, si tú como gestor puedes hacer la entrada cuando vengan amigos o familia del propietario. Esto se refiere que si el propietario te dice cierra este periodo, no lo alquiles porque vienen unos familiares míos, y te va a decir si cuando lleguen tú puedes ir a darle las llaves. Eso depende de vosotros, le tendréis que cobrar algo si lo hacéis y ya veréis si os merece la pena. En mi caso yo les digo que no lo haría. Y también depende un poco del propietario, si es poco, si no abusa de ello, pues no problema, y si es un buen propietario, pues no tengo problemas, nos ayudamos mutuamente. Pero si es demasiadas veces y estoy dedicado mucho tiempo a eso, yo le digo simplemente que no y que se busque la vida, ya sea que deje la llave en algún sitio o que se las dé antes de que viajen, etc. Ahora, si tú quieres hacerlo y cobrarle el precio que te merezca la pena por hacerlo, pues se lo dices de antemano y que lo piensen, y si no les merece la pena, pues que se busquen la vida. Otra pregunta, si hay un depósito de daños o fianza que se le dice que se le cobra a la gente que alquila para cubrir cualquier daño. Sí, y esto es esencial. O sea, a la gente que alquile el apartamento te van a pagar un precio por noche, la tarifa de limpieza, y te deben de pagar una fianza que tú retienes, y que una vez que se vayan, que hayan terminado su estancia, tendrás que revisar el apartamento, que no hayan hecho ningún desperfecto de quemar algún mueble de la terraza con cigarro, tirar vino, romper cualquier cosa por uso irresponsable. Y si ha habido algún daño, pues te lo cobras de ahí lo que cuesta arreglarlo y le devuelves el resto, o si está todo perfecto y no han hecho nada, se lo devuelves íntegramente y perfecto. Otra pregunta, te van a preguntar cuándo cobran ellos por esos alquileres o cómo lo haces. Yo uso 2 sistemas para ello. El primero y el principal es que yo recibo todos los cobros de todos los alquileres. Me cobro mi comisión y le transfiero al dueño su parte a final de mes. O sea, por todos los alquileres que yo tenga en un mes, al dueño le transfiero por ello durante la primera semana del mes siguiente. Ahora, con algunos propietarios en específico lo hago de otro sistema, que es los cobros van para ese propietario y yo al final de mes le mando mi factura por mis comisiones y me transfiere. ¿El por qué lo hago de estas 2 maneras? Pues simplemente por cosillas de los propietarios, de algunos, ¿sabes? Que no está mal, no me parece mal. A veces les viene mejor por controlar la contabilidad o por lo que sea, y no tengo ningún inconveniente, aunque el segundo método lo hago muy poco. Con la gran mayoría, y siempre que me reúno con un propietario, digo que lo hago de la primera manera. Yo cobro todo, me quedo mi comisión y le transfiero su parte al propietario. Otra cosa que te van a preguntar, ¿dónde pueden ver ellos las reservas que hay? Y si ellos mismos pueden bloquear periodos en los que van a venir ellos. Esto al principio, como yo lo hacía cuando gestionaba muy pocas viviendas, menos de 10, tenía un Google Calendar en el que iba metiendo las reservas de un apartamento en específico, y ese Google Calendar se lo compartía con el dueño para que él pueda meterse, ver el mismo calendar y ver la reserva con los detalles de precio. De esa manera yo lo hacía así al principio porque era gratis y porque es al principio que gestionaba menos vivienda y podía hacer ese trabajo manual de tener un Google Calendar por propietario, meter la reserva manualmente y mandarle el link al propietario. Según vayas cogiendo más viviendas, eso va a ser insostenible y te hace falta un software de gestión de viviendas, que todos los softwares tienen esa opción de que el propietario puede meterse con un usuario y contraseña y ver el calendario. Entonces, cuando te hagan esta pregunta, si es al principio, les dices que con un Google Calendar o de alguna manera que tú te busques la vida, ya sea mandándole una lista actualizada cada vez que entre una reserva, por ejemplo, le mandas una lista de todos los que hay, que hagas tú en Excel. Si se cancela una reserva, pues le dices, mira, se ha cancelado una, esta ya es la lista actualizada. Es mucho trabajo manual al principio, pero es gratis, que al principio te viene bien para tener más dinero para invertir en el negocio. Luego, lo de bloquear ellos mismos fechas,
Pues lo que digo, cuando tengas el software, seguramente ese software tiene la opción de que el dueño meta sus propias reservas. Al principio, cuando no tienes este software, pues le tendrás que decir que ellos te tienen que decir a ti las fechas que quieren reservar, ya sea por WhatsApp, email o teléfono, y que luego tú manualmente vayas y bloquees esas fechas. Fácil. Luego te pueden preguntar qué pasa en el caso que haga falta un profesional tipo electricista, fontanero, técnico del aire, acondicionado, etcétera. Pues yo creo que eso debe de ser tarea del gestor de gestionarlo, o sea, de llamar al electricista o al fontanero o lo que sea. Eso propietario a lo que se refiere es que si lo va a tener que llamar él o si tú te encargas. Y yo creo que eso es una tarea de algo que se debe de encargar el gestor. En mi caso, yo lo que les digo y qué es lo que hago es que, claro, si hay una falla eléctrica o hace falta un fontanero para el sifón de la cocina o cualquier cosa, yo me encargo de llamarlo, que yo no cobro nada por llamarlo y abrirle, pero tienen que pagar lo que cobre ese fontanero o electricista, etc. Yo les digo que yo por llamarlo, abrirle, va incluido en mi gestión, digamos. Eso ya depende de ti, así yo creo que es el método más razonable para todos, pero busca la manera que más se pueda cuadrar contigo. Luego, puede que te pregunte qué impuestos debe de pagar de esos alquileres. La mayoría seguramente lo sepan, pero bueno, si alguien te pregunta si tiene que pagar impuestos y cuáles, pues en la mayoría de países va a ser lo mismo, que evidentemente tendrá que pagar impuestos si está alquilando su casa y recibiendo un ingreso. En todos los países del mundo o en la mayoría, ese ingreso lo tendrás que declarar en tu declaración de la renta junto con tus otros ingresos y tendrá que pagar el porcentaje correspondiente a sus ingresos, como va por escalones, digamos, y seguramente sea igual en todos los países. La única diferencia es si el propietario es particular o si es una sociedad, que en ese caso seguramente, si es una sociedad, seguramente el propietario ya sepa todo lo relacionado y lo tenga controlado. Eso es más, si un particular que tiene dudas, que nunca lo ha hecho nada por el estilo, pues le tendrás que decir, tienes que pagar impuestos como cualquier otro ingreso y en tu declaración de la renta y el porcentaje que tengas que pagar. Aquí en España se llama el IRPF, la declaración de la renta, pero en casi todos los países es igual. Luego te va a preguntar en qué páginas web anuncias el apartamento. Evidentemente, y lo más importante es que uses las principales, que son Airbnb y Booking. En mi caso, el 99% de las reservas que tengo son entre esos dos canales, aunque yo uso varios más porque tengo un software que lo conecta todo y es muy fácil de publicar anuncios en distintas páginas web. O sea, yo creo el anuncio en mi software, le doy a un botón y empuja ese anuncio a varias plataformas. Ya te digo, empezando, si no tienes este software y vas a tener que hacer mucho trabajo manual, con que uses esas dos, vas que chutas. Si quieres añadir una tercera, diría VRBO. Pero bueno, en ese caso, al principio, si el propietario te pregunta eso, pues dile que Airbnb y Booking y que la mayoría de viajeros reservan con eso y que con eso vas bien. Y si quieres le dices, pero tengo planes de el día de mañana usar 5 o 6 más, que yo en total uso 6 o 7. Luego puede que te pregunten si tú te encargas de recibir a los inquilinos en persona y de explicarles el apartamento. Esto puede ser una obviedad, por lo menos para mí lo es, creo que es el servicio más básico que un gestor tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, sí, le dices, sí, yo voy a la llegada, quedo con ellos, les doy las llaves, explico y enseño el apartamento. Y en mi caso también les digo que alternativamente, si llegan a una hora muy tarde, que puede que les deje la llave en una cajita que se abre con un código. Pero bueno, eso también hablo de ello en otro vídeo, que yo prefiero hacerlas personalmente siempre que puedo y eso solo como alternativa. Pero bueno, es un servicio muy básico, digamos. Y por último, la última pregunta que te pueden hacer es sobre tu contrato con el propietario, o sea, qué tipo de contrato tienes, qué incumbe, qué responsabilidades tienes tú, qué responsabilidades tiene el propietario, si es de una duración, qué condiciones hay para cancelar, los pagos, etc. En mi caso yo tengo un contrato muy simple, que no es de ninguna duración determinada, o sea, se establece la relación y cualquiera de las partes puede cancelarlo en cualquier momento, solo con una condición, que es respetar las reservas que ya existan. O sea, si estamos ahora en junio, yo tengo ya reservas para julio, agosto,
septiembre, octubre incluso, y el propietario me dice, mira, quiero dejar de alquilarlo, por lo que sea, pues ya está, ahí está el contrato, le dices, vale, cierro desde la última reserva que tengo en adelante, o sea, cierro, la última reserva acaba en octubre, cierro en noviembre en adelante y cuando se hayan terminado todas estas reservas, se termina la relación. Y esa es la única condición que yo tengo para cancelar. No tengo que dure un año y que haya que renovarlo, porque digo yo que si los dos estamos contentos, seguiremos. Y si no estamos contentos, ¿cuál es la gracia de seguir, no? Si estamos descontentos el uno con el otro. Pero eso sí, respetar las reservas ya existentes, porque cancelarlo es una movida y tanto para el gestor como para el inquilino, etcétera. Y luego simplemente en el contrato poner cuáles son tus obligaciones, que son los servicios que has dicho, cómo haces el tema pago y cualquier cosa que tenga que estar clara en el contrato para que luego no haya mamoneo. Y bueno, estas son las principales preguntas que más me preguntan y que he respondido. Seguramente alguna parte 2 con algunas más. Y como siempre digo, si tenéis cualquier pregunta o sugerencia de lo que deba hablar, decídmelo por favor, que estaré encantado de hacer un vídeo o de hablar de ello. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.